Hola amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Giga Experimentos. En este caso vamos a poner a prueba, o mejor dicho, vamos a poner dentro de la quemadora a 1000 grados distintos componentes electrónicos. Este vídeo es patrocinado por adsource.net, una de las mejores páginas donde podemos comprar componentes electrónicos para hacer reparaciones o simplemente nuestros propios proyectos. También tiene la opción de hacer las placas para nuestros proyectos de una forma económica y profesional. Sí, compañeros, aquí tenemos la quemadora a 1000 grados. Para quien no la conozca, pues es un módulo de inducción muy potente al que le añadí un magneto térmico y una batería de patinete eléctrico para hacerlo portable. Y bueno, ahí lo tenemos, no tiene más secreto, así que vamos a poner a prueba estos componentes electrónicos, a ver si les causa algún daño, siguen funcionando después de haber sido sometido a este campo de inducción, que es ni más ni menos como puede ser la inducción de una encimera para cocinar, pero en este caso es en forma de bobina y todo lo que pongamos dentro pasará a calentarse muchísimo, siempre que sea un material ferromagnético como es esta hoja de sierra, y hemos visto cómo en segundos se ha puesto al rojo vivo. Esto es un potenciómetro, creo que es de 100K, pero bueno, inicialmente bueno, parece que se va a calentar, ahí veremos, pero no se ha quemado. Efectivamente, se ha calentado, puede ser que haya sido la tuerca o alguna parte interna metálica, así ferromagnética, pero vamos a ver este otro potenciómetro más chiquitito y a ver si se ha calentado. Sí, ha sonado un poquito, por lo tanto también se ha calentado, pero no ha llegado a derretirse ni a salir humo. Aquí tenemos un motor, en este caso yo creo que sí que debería, bueno, debería calentarse bastante porque tiene un imán dentro, además su estructura es de hierro y ahí deja de funcionar, de hecho, bueno, se ha caído todo. Y la parte superior, que era de plástico, al derretirse ha soltado el cuerpo central del motor. Y ahí sí que vemos que se pone muy caliente. De hecho, este humo es causado por la resina que tiene el bobinado y de milagro no ha ardido. Seguro que alcanzó los 1000 grados Celsius. Aquí tenemos un diodo LED funcionando color rojo, lo ponemos en su interior y bueno, se ha apagado, pero no porque se haya estropeado, sino porque se ha desoldado la unión con el cable. Aquí tenemos 3 diodos LED, pasa lo mismo, funcionan perfectamente, sale humo, pero es por cuestión del cable, que debe ser de alguna aleación y bueno, la cuestión que se ha desoldado, pero los diodos LED han seguido funcionando. Vamos a probar una tira LED, en este caso en color blanco, la metemos dentro, la quemadora está funcionando, no penséis que está apagada, y mi sorpresa es que no le afecta absolutamente nada, de hecho ni se calienta. Vamos a comprobar que sí que está funcionando. Aquí tenéis la hoja de la sierra que se pone al rojo vivo, pero la tira de diodos LED sigue intacta. Vamos a probar con 4, en este caso una de cada color, por si acaso el color afectará en algo, aunque vemos que no afecta absolutamente en nada. Así que oye, estas tiras LED, en el caso que tengamos una fuente de inducción cercana, no se van a estropear. Siguiente objeto, el típico conector o cable USB, que en este caso vemos que, bueno, sí que tiene metal ferromagnético y eso se calienta muchísimo y produce pues este humo que se está derritiendo todo el plástico. Ahí lo metemos al agua y ha destrozado literalmente este cable USB, pero bueno, lo ha dejado inservible al 100%. Vamos a probar con un botón, mejor dicho, un pulsador, a ver qué sucede. Inicialmente puede parecer que es igual que el potenciómetro, tiene una rosca, el resto es de plástico, pero sí que está generando bastante humo, es porque internamente tiene muchas más piezas, en este caso metálicas, y está calentando, bueno, hasta que lo ha dejado
Me callo porque me encanta ese sonido cuando metes algo muy caliente en agua, así como ese hervor, es como satisfactorio. Siguiente objeto, una resistencia. Para los que conocemos un poco la electrónica o la electricidad, sabemos que si te pasas de potencia, porque estas vienen limitadas, esta debe ser como de 2 vatios más o menos, la quemas. Pero en este caso se ha calentado un poco, pero no ha parecido que se quemara nada. Y el condensador realmente me daba bastante miedo porque los he visto explotar y este ya tiene unas dimensiones importantes, pero simplemente se calentó un poco, pero no llegó a explotar. ¿Y qué pasa si metemos una bobina dentro de otra bobina? Bueno, en este caso yo creo que debería haber una especie como de resonancia, de eco, no lo sé. Pero bueno, no ha salido nada de humo, simplemente también se calentó un poco, así que bueno, ahí me decepcionó. Lo que no me decepcionó nada, así que atentos que he dejado lo mejor para el final, es la reacción de la pila. Atentos, ¿eh? Brutal. No os podéis imaginar el peligro que es meter una pila o batería en un campo de inducción. Internamente se generan unas presiones muy altas capaces de hacerla explotar y os puedo asegurar que con mucha fuerza. Decidme qué queréis que ponga en el siguiente vídeo de la quemadora a 1000 grados y yo lo traeré al canal. Ya sabéis que yo introduzco dentro de este aparato todo lo que vosotros me digáis, sin importar lo peligroso que sea. Y recordar que también tenéis el enlace a outsource.net en la descripción del vídeo por si queréis echarle un ojo y bueno, hacer vuestros proyectos. Y esto es como ha quedado los materiales electrónicos, algunos un poco mejor, otros un poco peor, pero sin duda la pila o batería es la que más show ha dado al vídeo. Bueno, si queréis que ponga distintas pilas o baterías dentro de la quemadora, también me lo ponéis, porque la quemadora tiene hambre y está dispuesta a comerse lo que sea. Si te ha gustado el vídeo, déjame un gran like y nos vemos aquí en el canal de Giga Experimentos con un vídeo igual o mejor que este. Hasta luego, compañeros. Chao, chao. Bueno, y si te ha gustado el vídeo, suscríbete, dale a like, comparte y comenta. Si no, pues ya sabes, el ninja irá por ti.